Bienvenidos, esto es Informe Extra. Hoy vamos a empezar con Bolivia, donde la crisis política, económica y social del país se agudiza debido al conflicto entre el expresidente Evo Morales y el gobierno de Luis Arce. Al respecto, escuchemos unas declaraciones del exmandatario Tuto Quiroga. Y la gente del gobierno, y muchos que tienen dudas, dicen autoatentado. El problema es que Evo y Arce han saqueado la economía, han destruido las instituciones, nos han llenado de narcotráfico, han pulverizado a nuestra querida Bolivia y hoy día, como dice el adagio romano, a falta de pan circo, hoy día a falta de diésel, de gasolina, de dólares, montajes, automontajes, golpes, autogolpes, atentados, autoatentados. Y el drama que el país enfrenta es que nadie les cree absolutamente nada, ni a Morales, ni a su títere Luis Arce, que han destrozado la economía y que lo único que tienen para ofrecer al país no hay respuestas económicas, sino bloqueos, incapacidad, saqueo, destrucción y esta clase de cosas que uno no sabe a qué atenerse porque vienen de gente que no tiene absolutamente nada de credibilidad. Y es evidente que esto pasa hoy en la mañana, cuando llega una noticia internacional con los detalles que conocemos del estupro de Evo Morales, de cómo abusaba a las niñas, cómo las embarazaba, cómo las llevaba de viaje por un lado, por el otro, cómo firmaba certificados de nacimiento por doquier, cómo con la plata de los bolivianos hacía desplazarse a estas niñas maltratadas por el país o a nivel internacional. Y esto evidentemente le sirve para distraer eso y también para buscar invertir los roles. Bolivia es víctima del saqueo del MAS, de los bloqueos delincuenciales de Evo Morales y la desidia e incapacidad de su ministro cajero Luis Arce Catacora. Bueno, en este contexto de conflicto entre dos personajes que tienen el mismo origen político, ambos eran miembros del partido MAS, el Movimiento al Socialismo, partido creado por Evo Morales en 1997. Luis Arce ha sido su ministro de Economía por más de 10 años durante su gobierno. El conflicto entre ambos personajes está llevando al país al desastre. Y en este escenario, partidarios de Evo Morales han capturado 4 cuarteles en el departamento de Cochabamba. Y en este ataque, que es totalmente golpista, se ha capturado a unos 200 militares con sus familias, además de armamento y de municiones, algo sumamente grave. En caso de que el gobierno de Luis Arce sea incapaz de restablecer el orden ante circunstancias tan graves como estas, quedaría más que evidenciado que Bolivia ya puede ser calificado como un estado fallido. Dicho esto, ya van 4 semanas de bloqueos por parte de los partidarios de Evo Morales, en un contexto de crisis política, ya mencionada, social y además económica. El país, de acuerdo con el Ministerio de Comercio, por producto de estos bloqueos, ha perdido 2.109 millones de dólares. Y bueno, en este escenario, el presidente Luis Arce se ha pronunciado en su cuenta de X. Veamos lo que ha señalado, un fragmento de un mensaje que en verdad es bastante largo. Dice lo siguiente: denunciamos ante el pueblo boliviano y la comunidad internacional que grupos armados afines a Evo Morales han tomado por asalto 3 unidades militares en el trópico de Cochabamba, reteniendo como rehenes a militares y a sus familias, amenazando sus vidas, siendo que ellos no intervienen en ningún operativo, solo están resguardando sus unidades. Ellos son de origen popular y muchos también tienen raíces indígenas originarias, como los policías a quienes estos grupos irregulares están disparando con armas letales y lanzando dinamita. Bueno, esto es lo que están perpetrando los partidarios de Evo Morales en este conflicto de poder entre el presidente y el expresidente. Y bueno, una de las, digamos, la manzana de la discordia en el conflicto entre ambos, esta disputa del poder se da por la pretensión de Evo Morales de tratar de reelegirse de manera inconstitucional e ilegal. Recordemos que Evo Morales funda el Movimiento al Socialismo en 1997, llega al poder en el 2006, cambia la Constitución en el 2007, se reelige en el año 2009, nuevamente lo hace en el 2014 y para ese momento ya no podía volver a reelegirse.
hace un referéndum para convocar al pueblo boliviano a ver si es que respaldaban su intención de una reelección inconstitucional, y el pueblo rechazó esta alternativa en un referéndum. Por tanto, Evo Morales acudió al Tribunal Constitucional controlado por él, que le reconoció su derecho humano a reelegirse de forma indefinida. Es así que llegamos al año 2019, en que Evo gana unas elecciones que son fraudulentas, tras lo cual se producen manifestaciones que llevan a su renuncia y a que pidiera asilo político en Argentina. Y esto se va a relacionar con lo que viene a continuación. En este contexto se da un gobierno transitorio y luego en el 2020 Luis Arce asume la presidencia, gana elecciones, era su hombre de confianza, su mano derecha, su exministro de Economía. Y bueno, este gobierno ha sido sumamente malo. Hay una disminución en la producción del gas, escasez de dólares, caída en las exportaciones, aumento en los precios. Y bueno, como ejemplo del desastre al que el MAS ha llevado al país, tenemos que las reservas en dólares de Bolivia estaban en 15.000 millones de dólares en el año 2014, mientras que ahora son tan solo de 1.800 millones. Tenemos un desastre innegable. Y bueno, empiezan las disputas entre Evo y Luis Arce y se da este intento de golpe de Estado bastante controvertido, extraño, el 26 de junio, por parte del general José Luis Zúñiga, quien luego dijo que había tenido la orden del propio Arce para hacer un movimiento que le diera respaldo popular. Después, en septiembre, empiezan a pesar más las acusaciones contra Evo Morales por trata de personas y estupro, que es tener relaciones sexuales con menores de edad que son mayores de 14 y menores de 18 años. Evo Morales, concretamente, habría tenido relaciones con una menor de edad con la que tuvo un hijo en el 2015. Y luego, mientras estuvo asilado en Argentina, habría continuado teniendo relaciones sexuales con menores de edad. Y es por esto que se le ha abierto una investigación fiscal. La fiscal que estaba a cargo de su caso y que ordenó su detención fue destituida del cargo. Y luego, el 2 de octubre, esto fue el 2 de octubre, ¿no? Y el domingo anterior, el domingo pasado, Evo Morales denunció un intento de asesinato, un video confuso en el que estaba en las carreteras bloqueadas por sus partidarios y señaló pues que su vehículo había recibido unos 14 disparos, ¿no? Entonces, en este escenario de bloqueos, crisis política, lucha por el poder, Evo Morales se ha refugiado en el Chapare. ¿Qué es el Chapare? Es una de las 16 provincias de Cochabamba, una región tropical y montañosa y una región cocalera, ¿no? Y recordemos que si bien Evo Morales es originario de Oruro, tiene bastante peso político en Cochabamba debido a que él se inicia políticamente como dirigente cocalero y logra ser líder de una federación precisamente en el Chapare, que es en Cochabamba. Cuando él es presidente, expulsa a la DEA en el 2008 y la producción de coca aumenta. También el narcotráfico aumenta debido a que la hoja de coca deja de ser solamente para el uso tradicional y aumenta su producción dirigida al narcotráfico. Y bueno, en este escenario, con Evo refugiado ahí, el gobierno de Bolivia ha anunciado que está dispuesto a colaborar con la justicia argentina, porque también en Argentina se está viendo el caso de estupro y trata de Evo, debido a que él habría cometido esos delitos estando asilado en Bolivia por el gobierno de Alberto Fernández. En este escenario, Evo Morales ha publicado un mensaje en su cuenta de X absolutamente populista en el que señala lo siguiente, y cito: denunciamos la creación de un plan Cóndor de lawfare. Es evidente la coordinación entre el gobierno de Luis Arce y el gobierno sionista de Javier Milei. Desde que soy dirigente me han acusado de terrorista, narcotraficante o asesino. Inventan procesos con fines políticos. Al final, todas estas mentiras caen por su propia, porque la verdad prevalece. No se contentan con intentar eliminarme políticamente, mediáticamente o judicialmente. Ahora lo intentan con mentiras y con balas. El pueblo se da cuenta. Bueno, para lo que es evidente aquí para cualquiera que no sea un fanático de Evo Morales es que se trata de un discurso absolutamente demagógico que apela a los sentimientos y que
toma recursos como hablar de lawfare, de Plan Cóndor de lawfare, algo que no tiene sentido, y también de gobierno sionista. Discurso típico, pues, de populistas hispanoamericanos que suelen implantar en sus estados medidas políticas antidemocráticas y empobrecedoras que están a la par de su inmoralidad. Una inmoralidad que en el caso de Evo Morales es equiparable al desastre al que tanto él como Luis Arce han llevado a su país. Vamos ahora a una pausa y regresamos con España. Seguimos en Informe Extra. Este domingo, el rey de España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalidad Valenciana se presentaron en Paiporta, una localidad valenciana afectada por la Dana, donde fueron recibidos de manera hostil. Vamos con el informe. Las inundaciones en Valencia, que han dejado cientos de fallecidos, ha generado una ola de ayuda ciudadana desde toda España, que voluntariamente han acudido en solidaridad con los afectados. Pese a ello, las quejas de los valencianos no se han hecho esperar, quienes reportaron demoras inexplicables en la llegada de ayuda del gobierno e incluso afirman que han entorpecido el trabajo de privados, a quienes no les permitieron entrar a la zona para llevar víveres. En medio de esta situación, la ciudadanía ha acusado también al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de intentar politizar lo sucedido, para dar la imagen de que está ayudando. Esta situación se salió de control en Paiporta, Valencia, donde el rey Felipe VI y la reina Leticia acompañaron a Sánchez, quien fue agredido y abuchado, al punto que debió huir. Pese a la turba, el rey permaneció en el lugar y escuchó las quejas de los afectados, y tanto el rey Felipe VI como la reina Leticia lograron entablar conversaciones e intentaron apaciguar a las víctimas. De acuerdo con Maite Rico, columnista del diario El Mundo, la visita habría sido una iniciativa del rey, y ahora el gobierno lo consideraría un error garrafal. De acuerdo con otro informe de El Mundo, el gobierno considera que detrás de las protestas en Paiporta está la ultraderecha. No obstante, el enfado con el gobierno por su respuesta ante la emergencia ha sido notable en toda España, y la sensación de que es la ciudadanía misma la que se está rescatando a sí misma es general. El rey Felipe VI ha afirmado que seguirán atendiendo y acercándose a las víctimas, además de haber puesto la Guardia Real con 100 efectivos y a más de 40 guardias civiles del equipo de seguridad de su casa a disposición. El martes 19 de octubre empezó este desastre natural en la comunidad de Valencia. Se le conoce como la gota fría o también como Dana, que es depresión aislada en niveles altos. Aunque suele darse frecuentemente este fenómeno, en este caso se salió de control. Las precipitaciones fueron mayores y condujeron y ocasionaron una inundación terrible que ha llevado a la muerte de más de 200 personas, a la desaparición de más de 1000 personas y también a pérdidas materiales millonarias. En este escenario se acusa, pues, a las autoridades de haber sido ineficientes y demorar en la ayuda. Pasaron varios días hasta que el rey, el presidente del gobierno y el presidente de la Generalidad se presentaran en uno de los lugares más afectados del lugar. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y recién el domingo. Bueno, entonces el rey junto a su esposa Leticia se presentaron en compañía del presidente del gobierno y Carlos Mazón, quien es el presidente de la Generalidad Valenciana, que pertenece al Partido Popular. Y en este escenario fueron recibidos de manera hostil, los insultaron, pero el rey y el presidente de la Generalidad se mantuvieron con el pueblo y luego dejaron de ser atacados y hostigados, mientras que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, huyó y no se le ha vuelto a ver junto a los damnificados. Con motivo, pues, de este episodio, el escritor Arturo Pérez Reverte ha señalado lo siguiente en su cuenta de X. Y cito: me ha gustado hoy el rey, templado y valiente, aguantando y dando cara mientras Sánchez se largaba y a Mazón, como es bajito, no se le veía. Lo que no comprendo es cómo se ha presentado allí acompañado de esa gentuza. Bueno, y efectivamente no es conveniente para el rey
presentarse en este lugar con una persona, al lado de una persona tan desprestigiada como es Pedro Sánchez. En el caso de Carlos Mazón, también es una persona que está bastante comprometida políticamente por ser el presidente de la Generalidad, en este caso, ¿no? El responsable, bastante responsable de el mal manejo pues, ante este desastre. Ahora, sería importante también escuchar las declaraciones de Carlos Mazón. Vamos con las declaraciones que dio poco después de estos incidentes. Lo de la gravedad política la verdad es que me tiene bastante sin cuidado. Me parece hasta inmoral preocuparme de la tormenta política. Me preocupa la tormenta que ha caído y la que todavía tenemos que seguir sacando. Aquí estamos en currar y ahora la tormenta política se la dejo a otros. Sí, pero la pregunta es, ¿han gritado al rey o han gritado al presidente? Han gritado a todos. Yo he escuchado de todo. Y yo creo que ustedes también. Y no quiero entrar en a quién y a quién no. La gente tiene mucha rabia. Y no voy a entrar en adjudicaciones políticas de eso. Es que de verdad me parece que, vamos, desde luego yo no tengo que entrar en eso. Sí le digo que en estos momentos don Felipe está visitando Paiporta con tranquilidad. Don Felipe estamos esperando que venga, porque cuando yo he visto que Su Majestad entraba en el coche, porque hasta que no entrara en el coche yo no me pensaba mover de su lado, faltaría más, porque es mi obligación. Bueno, en este caso tenemos que la responsabilidad es compartida entre el gobierno de Pedro Sánchez y la Generalidad Valenciana. En el caso de la Generalidad, demoraron en anunciar y avisar de la magnitud de la dana, mientras que en el caso del gobierno de Pedro Sánchez se retrasó la ayuda y además no demoraron en declarar la emergencia nacional, con lo cual ambos son responsables. Sin embargo, al menos el presidente de la Generalidad, bueno, como es valenciano, está en el lugar de los hechos y se ha mantenido. Y me parece correcto y acertado evitar entrar en culpabilidades políticas, en culpar a quién atacaron más, a quién insultaron, en fin, ¿no? Por otra parte, estos sucesos afectan sobremanera al gobierno de Pedro Sánchez debido a que se dan en un contexto de varios escándalos políticos y de corrupción, ¿no? Y entonces a esto se agrega el mal manejo ante este desastre natural con más de 200 muertos. Por otra parte, el rey se ha mantenido con su pueblo, se ha mantenido en las calles, se han visto imágenes del rey y de la reina Leticia con el pueblo tratando de ayudar. Se le imputa y se le acusa de no haber ordenado una movilización de las tropas para poder ayudar porque tiene el cargo de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero esto es más bien, digamos, nominal. Quien tiene el poder ejecutivo directo de movilización de las fuerzas es el gobierno de España, en este caso Pedro Sánchez. Por tanto, considero personalmente que el rey, a diferencia del presidente del gobierno y el presidente de la Generalidad, el rey sí me parece que ha estado a la altura de las circunstancias. Ahora, ¿qué es lo que ha salvado a Valencia? En 1957 se dio un desastre natural, una dana que generó bastantes damnificados. Ese año, en esa época, estaban durante la dictadura del general Francisco Franco, quien a partir de 1957 decide hacer un megaproyecto, el Plan Sur de 1957, desviar el canal del río Turia hacia el sur. Y esto finalmente es lo que varias décadas después ha terminado salvando Valencia, la tercera ciudad más grande de España con una población de 830.000 habitantes. Ahora bien, como lo he señalado, este desastre natural golpea fuertemente al gobierno de Pedro Sánchez, pero también al Partido Popular. Tanto el PSOE como el Partido Popular, siendo los dos partidos más importantes del país, se ven manchados por el mal manejo de la situación ante este desastre natural. Y esto es aprovechado por diversos sectores políticos que encuentran la posibilidad de obtener réditos en circunstancias como estas, como por ejemplo Podemos, que es el partido fundado por Pablo Iglesias, quien se retiró del liderazgo formal del partido hace unos años, pero que en los hechos sigue siendo el líder de este partido. Él ha aprovechado la tragedia para acusar al rey de abrazarse con neonazis. Literalmente señala esto. Dice, el rey conversa con varios neonazis en Paiporta y después los abraza. Bueno, esto ha sido desmentido. La persona que es con quien está hablando el rey de España es un tatuador de Paiporta, que no está afiliado a ningún partido político, que no es neonazi. Sin embargo, es una oportunidad que aprovechan personajes radicales como Pablo Iglesias para poder atacar y manchar la imagen del rey. Y hay que tener presente que Pablo Iglesias es un personaje cuyo partido ha quedado
dejado al margen, un partido abiertamente chavista, castrista, de orientación comunista, y que Pablo Iglesias es rabiosamente republicano y por eso aprovecha esta tragedia para atacar al rey, quien es el jefe de Estado que sí se ha portado a la altura de las circunstancias ante esta tragedia. Vamos a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra. Este martes 5 de noviembre se realizarán las elecciones presidenciales en Estados Unidos. En los hechos, tanto Donald Trump como Kamala Harris están empatados, tienen un empate técnico, por lo que el resultado en los estados pendulares será decisivo para determinar quién llegará a la Casa Blanca. En este escenario, la encuestadora Atlas Intel le está dando una ventaja en estos estados a Donald Trump. Vamos con el informe. El expresidente y candidato republicano Donald Trump lidera las encuestas de Atlas Intel en los 7 estados clave para las próximas elecciones, destacando con amplias ventajas en Arizona y Nevada. Estos estados, conocidos como swing states o estados pendulares, tienen un rol decisivo en las elecciones, por lo que tanto Trump como su rival Kamala Harris centran sus esfuerzos en captar a sus votantes. La encuesta muestra que Trump tiene una ventaja considerable en Arizona, con 6.5 puntos sobre Harris, y en Nevada, con 5.5 puntos de diferencia. En Carolina del Norte también supera el margen de error del sondeo, liderando por 3.4 puntos. Además, está arriba en Georgia con 2.5 puntos, Pensilvania con 1.8 puntos, Michigan con 1.5 puntos y Wisconsin con un margen de 1 punto. Los datos muestran a cada vez más mujeres expresando intención de voto por Trump en un contexto en el que Kamala Harris ha tenido un discurso en el que supuestamente representa más al género femenino. En los estados clave, los grupos étnicos minoritarios también juegan un rol significativo y Trump parece estar ganando apoyo entre los votantes hispanos en Arizona, Nevada y Carolina del Norte, superando ligeramente a Harris en cada uno de estos estados. El tamaño de la muestra fue variado. Arizona con 967, Georgia con 1174, Michigan con 1198, Nevada con 782, Carolina del Norte con 1310, Pensilvania con 2049 y Wisconsin con 728. Los márgenes de error van de +-2 puntos en Pensilvania a +-4 en Nevada y Wisconsin. La ventaja de Trump en estos estados, comparado con otras encuestas, muestra lo ajustada que permanece la contienda, pero también cómo la campaña de Harris no ha podido conseguir el apoyo que esperaban. Pensilvania será clave para esta elección, con un margen pequeño para Trump. Bueno, como se sabe, las elecciones en Estados Unidos, las elecciones presidenciales, son indirectas. Cuando los ciudadanos en sus estados respectivos votan por el presidente, en realidad están votando por electores. Cada estado tiene un número de electores en proporción a su población. Por ejemplo, el estado de California es el que tiene más electores. Tiene, si mal no recuerdo, 54 electores. Texas tiene 40. Florida me parece que tiene 30. Y en este escenario en el que no hay una diferencia significativa en la intención de voto según las encuestas, lo decisivo estará en el triunfo en los estados pendulares, que son los estados que no son marcadamente demócratas ni marcadamente republicanos. Son en total 538 electores que conforman el colegio electoral y para poder hacerse con la presidencia se tiene que tener por lo menos el voto de 270 electores. En este escenario, los estados pendulares significan unos 93 electores, lo cual es bastante. Y bueno, los estados pendulares son Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Nevada y también Arizona. Y de estos estados, Pensilvania es quizás el más relevante con 19 electores, pero también Georgia, Carolina del Norte tienen 16 electores, Arizona 11 electores, ¿no? Y de acuerdo con la encuesta de Intel, no hay mucha diferencia en la intención de voto entre ambos candidatos en estos estados pendulares, pero Donald Trump está ganando en los 7.
marcadamente en Arizona y con una mínima en Pensilvania. Bueno, hasta aquí Informe Extra y no se olviden de sintonizar mañana TV Libertad porque tendremos una programación especial sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Gracias por acompañarnos.